Bueno, para este último video vamos a medir un circuito en serie, vamos a medir voltajes, corrientes, ya aprendemos a manejar, a medir esos valores o variables con el multímetro, pero para reforzar un poco mejor pues vamos a hacer uno en serie. El anterior circuito era un circuito mixto como el que tenemos acá, ahora vamos a hacer un circuito en serie como el que está ahí. El adaptador, como es de 12 voltios, sigue siendo el mismo valor, entonces la fuente. Tenemos resistencia de 100 ohmios, R1, ahorita le pongo el nombre, 47 ohmios R2, R3 de 1 kilo ohmio y R4 de 120 ohmios. Bien, entonces voy a descablear esto, necesitamos la de 1 kilo ohmio, voy a quitar esto por aquí, entonces necesitamos la de 120 ohmios, necesitamos una de 100 y una de 47, esas cuatro. Listo, bueno, esas son las que tenemos ahí. Entonces descableamos esto. Así, listo. Y de nuevo no se les olvide montarlo en la misma forma en que lo están viendo. Listo, comenzando con la de 100 ohmios y finalizando con la de 120. Entonces, no le he puesto nombres, déjenme colocarle nombres: R1, R2, R3 y R4. R1 vale 100 ohmios, es una resistencia de café, negro café, es la que tenemos acá. Entonces ahí, café, negro café. Entonces lo ponen como lo están viendo. Entonces lo voy a poner acá y acá. Listo. Ahí. Después, según nuestro esquema, va R2. R2 vale 47 ohmios. Entonces, lo que hacemos es colocar la de 47. 47 ohmios en este caso es esto. Amarillo, violeta, negro. Entonces la ponen. Recuerden que debe quedar en la misma columna. La columna aquí es la columna 10. ¿Listo? Donde está este conector de la resistencia. Entonces, tan y tan, listo. Ahí está conectada, fíjense que en la misma columna. Ahora voy a la resistencia de 1 kilo ohmio, que es la resistencia R3, que está vertical. Entonces voy a R3, 1 kilo ohmio, café negro rojo, y la pondríamos vertical, pero pues este punto de acá está en la misma columna que la columna 15, está en la misma columna, fíjense. Ahora no les puede quedar así, miren, si les queda así, esta columna y esta columna no están unidas. Recuerden que entre columnas no hay unión, entonces no estaremos haciendo nada, tiene que quedar ahí en la misma columna. Entonces les va a quedar como así. ¿Listo? Ahí, fíjense que está en la misma columna. Y por último nos falta la resistencia de 120 ohmios, que vuelve a estar horizontal, entonces debe estar en la misma columna, debe quedar así. Aquí en los circuitos en serie no necesitamos cable UTP porque pues las conexiones las podemos hacer directas. Listo. Si ustedes ven que en el circuito en paralelo pueden hacer las conexiones directas, pues bueno, bien. Igual la distribución la pueden hacer como quieran en la plataforma, pero mi sugerencia es que lo monten como está en el circuito, como lo ven. ¿Listo? Bueno, fíjense de nuevo que este punto acá está en la misma columna acá, 15. Fíjense acá y acá. Entonces este sería A, este sería B. ¿Listo? Vamos a probar. Entonces, conectamos de nuevo nuestro adaptador, respetando el más y el menos, que es de color verde el más y el negro es de color, el negro es el menos. Entonces sería menos, fíjense que está en la misma columna de la 8. Y el de color verde va a quedar en la columna 4. Fíjense que está acá. Está en la misma columna. ¿Listo? Aquí.
4 y abajo el menos está en la columna 8. ¿Listo? Bueno, para medir voltajes, entonces recuerden, aquí estábamos en corrientes en el anterior video. Yo siempre tengo que cambiar la escala a voltios, voltios DC, que es esta escala. Voy a medir en 20 porque mi adaptador es uno de 12 voltios, entonces lo pongo en la escala de 20 voltios y mido. Entonces medimos en paralelo, recuerden, voltajes en paralelo. Entonces sigo, el verde es el más, viene la corriente así, pasa por estas resistencias y retorna al menos de la fuente. Entonces más aquí, por eso tiene estos colores más menos. Mido en paralelo. Si quiero medir el voltaje en R1, lo tengo ahí, ¿listo? Bueno, recuerden que esto está acá fallando, 0.99, 0.94, digo 0.94, 0.95 voltios. Entonces el voltaje en R1, lo voy a apuntar por aquí, da 0.95 voltios, 0.94, 0.95, ¿listo? Voy a medir ahora el voltaje en R2, que es la resistencia de 47 ohms, entonces lo mismo, en paralelo. Entonces en paralelo acá y acá. ¿Listo? ¿Cuánto me da? 0.44, 0.45 ohmios. Entonces voltaje en R2, 0.45 voltios. Voltaje en R3, R3 es esta de 1 kilo ohm, entonces lo mismo en paralelo. Entonces en paralelo, fíjense cómo lo tengo ahí. Paralelo sería así. ¿Cuánto nos da? 9.53 voltios. Entonces voltaje en R3, 9.53 voltios. En los circuitos en serie, la resistencia más alta va a caer una mayor tensión. ¿Listo? En la resistencia más grande va a caer una tensión mayor. ¿Por qué? Recuerden el concepto de voltaje. Voltaje es la cantidad de trabajo W, lo voy a poner por aquí, por unidad de carga. ¿Listo? Entonces es la cantidad de trabajo que se requiere para mover los electrones en el circuito. Recuerden que la corriente está asociada a los electrones que se mueven por el circuito, viajan, ¿listo? Por esa trayectoria cerrada o circuito. Como hay un mayor trabajo, ¿por qué hay un mayor trabajo? Porque la resistencia es mayor, o sea que ofrece como una mayor oposición a la corriente, ¿sí? Entonces ustedes tendrían que hacer más fuerza para que mover esos electrones porque la resistencia es más grande. La oposición a que ustedes muevan un electrón, digamos, si ustedes fueran la fuente a que muevan el electrón, es mucho mayor porque la resistencia es mayor. Entre más pequeña sea la resistencia, los electrones viajan más libremente. Entre más alta sea la resistencia, los electrones se mueven más forzadamente porque hay que inyectarles más fuerza, listo, o más trabajo para poderlos desplazar. Entonces, en este caso, pues la tensión va a ser mayor en la resistencia más grande porque se requiere un mayor trabajo para poder mover los electrones a través de esa resistencia, ¿bien? Entonces esta sería como la explicación, digamos, un poquito física, concepto físico de voltaje. Y finalmente pues voy a medir la de esta resistencia respetando la polaridad. Entonces ella viaja en esta dirección, entonces sería acá más y menos. ¿Listo? Bueno, ahí no lo puedo mirar también acá, es 1.1 voltios, 1.10 tal vez. Allá ustedes lo pueden mirar mejor con su multímetro. Entonces digamos que el voltaje en R4 lo voy a colocar acá abajo como 1.10 o 1.10 voltios. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que tenemos acá. A lo que me refería ahorita entonces es que voltaje es trabajo sobre unidad de carga. Entonces en la resistencia más grande, en la de 1 kilo ohmio, pues al ser más grande la resistencia genera más oposición al flujo de electrones, a ese flujo. Recuerden que los electrones son los que generan corriente de nuevo. Entonces como genera mayor oposición porque es más grande la resistencia, se requiere un mayor trabajo. Luego el voltaje va a ser mayor en la resistencia más grande del circuito, en este caso serie. ¿Listo? Bueno, ahora, eso por ahí.
Fíjense que en R1 0.95, en R2 0.45, voltaje en R3 9.53 y voltaje en R4 1.10. Si yo sumo el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más en R3 más R4, pues me debe dar la fuente, que es con lo que estoy alimentando el circuito. Entonces en ese caso, pues 0.95, 0.45 más, 9.53 más, 1.10 más. Nos da aproximadamente los 12 voltios, ¿listo? Entonces el voltaje de la fuente debe ser la suma de los voltajes en R1 más voltaje en R2 más voltaje en R3 más voltaje en R4, ¿listo? Esa sería la idea, porque esta es una trayectoria cerrada y por ley de voltajes de Kirchhoff dijimos que la sumatoria de voltajes en la trayectoria cerrada debería ser 0, o dicho de otra manera, la sumatoria de voltajes en los componentes debería ser igual al voltaje de la fuente, que son los 12 voltios. ¿Listo? Esa sería entonces la forma de medir voltajes. Vamos ahora a medir corrientes. Entonces, para medir corrientes, vuelvo a donde estaba, tengo mi circuito, cambio la escala de voltaje a la escala de amperios en DC, porque también hay amperios en DC, y lo pongo en la escala más alta que estamos midiendo, que son siempre 200 miliamperios, y abrimos el circuito. Entonces, si voy a medir en la resistencia 1, que es esta, lo que vamos a hacer es, fíjense que la corriente va por este cable verde y llega hasta esta resistencia. Entonces voy a romper aquí, quitar de acá, miren donde lo estoy quitando, abrir el circuito y pongo este pin donde no me afecte, en otro punto donde no afecte. Puede ser por ejemplo acá en 2 no hay nada conectado, y voy a medir entre donde estaba y el nuevo punto donde la puse. Entonces, respetando la convención, entonces el verde es el más, que era donde estaba, y el nuevo punto donde está es aquí. ¿Listo? Espérenlo, lo pongo acá mejor. Espérenme un segundo, lo conecto acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da? 9.8 miliamperios. Voy a cambiar la escala. Como esta es de 200, fíjense que son 200 miliamperios, yo puedo cambiar la escala a una menor. La siguiente menor es 20 miliamperios. Me da mejor resolución. Entonces el valor son 9.63 o 9.64 y el AM son miliamperios. Listo, esa sería la corriente en R1. Pero entonces fíjense cómo la medí. Entonces desde donde estaba a donde la puse de nuevo. Listo. Vuelvo y pongo la resistencia otra vez en la posición original, es decir, donde estaba acá. Sí, ahí está. Vuelvo y la pongo donde estaba, columna 4. Voy a medir la corriente en esto. Entonces abro el circuito, que es R2, abro acá, la pongo en cualquier región donde no afecte, por ejemplo aquí. En esa columna la puse, ahí no hay nada conectado. Y mido de donde estaba al nuevo punto donde conecté. Entonces igual, voy a medir entre este de acá, que era donde estaba, y el nuevo punto donde puse, que es este. Listo, espera, lo pongo por aquí, que se vea más claro acá. Listo, espérenme, lo pongo mejor. Listo. ¿Cuánto me dio? Los mismos 9.6 o 9.58 que teníamos ahorita. Listo, 9.62 miliamperios. Listo. Continúo, entonces vuelvo y dejo la resistencia donde estaba, columna 10, y ahora sí voy a medir la de esta. Entonces si voy a medir la de esta, abro acá, fíjense donde abrí, y la pongo en otra columna que no afecta el circuito, ¿no? Entonces ahí, y mido entre donde estaba, que es este, y el nuevo punto, que sería este. ¿Cuánto me da? Los mismos 9.6 o 9.61, vamos a acercarlo, los mismos 9.61 miliamperios o 62 miliamperios. Listo. Vuelvo y dejo esta donde estaba. Listo, ahí está.
Y ahora voy a abrir esta acá, que es la de 120. Entonces rompo aquí, miren donde la rompí, y pongo donde no afecte el circuito. La voy a poner, digamos, acá. Listo, fíjense que ahí no hay nada en esa columna 12. Y vuelvo y mido respetando la corriente en esta dirección. Entonces pongo rojo acá. Cuidado en no unirse por ahí nada con los cables, listo. Y el otro aquí. Los mismos 9.6 miliamperios. Listo. Entonces esa sería la forma de medir. Cuidado en no unir las puntas. No las vayan a unir porque si las unen generan un problema en el multímetro. Listo. Ahí está. Y vuelven y ponen todo como está. En conclusión, fíjense lo que habíamos dicho en clase, que en un circuito en serie la corriente se mantiene. Nuestra corriente total medida son aproximadamente 9.6 miliamperios. Esa corriente es la misma para R1, como miramos, para R2, para R3 y para R4, porque solo hay una trayectoria para la corriente. ¿Listo? Teóricamente, pues tendrían que sumar las resistencias, que nos daría 1267. Sí, 1267, entonces sería 12 voltios dividido 1267. Y les daría, les debe dar aproximadamente los mismos 9.6 miliamperios que tenemos acá. Bien. Entonces esa es la forma en que vamos a medir corrientes. Tengan mucho cuidado como van a medir corrientes. Recuerden siempre abrir el circuito, cambiar la escala del multímetro siempre a la más alta, 200 miliamperios, y si ven que pueden bajarla dependiendo del valor que les muestre, pues la baja. Recuerden abrir el circuito, colocar los valores de las resistencias y armar el circuito como lo ven. Listo, aquí armamos el circuito tal cual como lo están viendo en el tablero. Listo, de esa misma manera. Y a partir de ahí miden ya corrientes abriendo el circuito, o si van a medir voltajes, cambian la perilla, no se les olvide que están aquí, cambian la perilla a voltaje, pero voltaje ya lo medimos en paralelo a cada elemento, no hay que hacer ningún tipo de apertura en el circuito. Bien, entonces esa es la idea de medición. La idea es corroborar todos estos valores, tanto teóricos como experimentales como simulados, y revisar pues que les dé correctamente. Bien, entonces esa va a ser la idea del laboratorio para que lo hagan en sus casas. Listo, cualquier duda pues no recuerden escribirme o contactarme. Listo, muchas gracias.